Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto de nuevo vernos. Estamos dando inicio a la sesión número 2 de lectura crítica y hoy vamos a trabajar los textos discontinuos. Chicos, ¿qué es un texto discontinuo? ¿Qué han escuchado ustedes de textos discontinuos? ¿Qué se imaginan que puede ser? Cristel, ¿qué crees tú que puede ser el texto discontinuo? ¿No puedes hablar ahorita? De pronto estás en el trabajo, en alguna actividad. ¿Alguno de ustedes, chicos, qué me dice que es el texto discontinuo? Bueno, un texto discontinuo es aquel que mezcla lo escrito con lo netamente icónico. Entonces, hay una fusión de ambos. Vamos a ver ahorita las características de la comunicación mediante este sistema y voy a permitirme compartir pantalla, voy a compartir pizarra. Por favor, me dicen cuando ya la puedan ver. O sea que una diapositiva es un texto discontinuo. Totalmente, exactamente. Una caricatura, un cómic, un diagrama, un mapa conceptual, eh, una publicidad, una película. Todo es un texto discontinuo que combina imagen, texto, imagen, texto. ¿Vale? Entonces, no sé si están listo. Ahora sí pueden ver mi pizarra, chicos. Sí, profe. Ok, perfecto. Listo, entonces permítanme, dejamos acá. Y entonces vamos a decir que todo texto, ¿cierto? Vamos a poner acá. Los textos discontinuos como todo texto, como cualquier texto, mmm, obedecen a una forma, una estructura. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la estructura de la comunicación? ¿Qué elementos se requieren? Yo les doy una pista. Por Eso acá. de mí. ¿Cómo? Pintando horriblemente. ¿Cierto? Entonces, no sé, tiene caballito acá, caballito acá, qué cosa tan horrible. No la boquita, sino. ¿Listo? Vamos a decir que ella le está hablando a él. ¿Listo? Vamos también enterito. Digamos que él tiene el cabello largo. Y él está mirándola fijamente. ¿Cierto? Perfecto. Ella le está hablando a él. Ella, ¿quién es? Y él, ¿quién es en la estructura de la comunicación? El emisor y el receptor. Muy bien, exactamente. Entonces vamos a tener aquí que hay una dirección en dos vías, ¿cierto? Una persona que emite y un receptor. ¿Listo? Esto también sirve para lo que estábamos trabajando de textos continuos, perdón, comunicación escrita. ¿Se acuerdan ustedes? ¿A quién le escribo yo? ¿Quién va a ser mi receptor? Exactamente. Ok, listo. Para que estas dos personas se puedan comunicar, ¿cierto? ¿Qué deben tener en común?
¿Qué creen ustedes que deben tener en común estas dos personas para que se puedan comunicar? El canal. ¿Será que? Bueno, sí, también puede ser. Pongámosla acá. Entonces, un canal. Pero el canal, ¿qué permite? Llevar el mensaje. Listo, muy bien, pero no es lo que deben tener en común, ¿cierto? No tanto, sí, sí, pero no en cuanto a lo que permite que los dos puedan interactuar. Sí, pero el canal es fundamental. Pero ¿qué otro elemento es trascendental? Necesitamos que los dos, ¿qué? Que tengamos en común. Que tengan, no sé, un tema en común, una relación, Sí, una conversación. pero para que fluya esa conversación, ¿qué deben tener en común? Yo te hablo así, bla, 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 y tú me entiendes a mí. Para que tú me entiendas, debemos manejar el... Idioma, Ah, ok, el entonces idioma. el idioma o lenguaje, ya eso lo vamos a llamar un código, ¿cierto? Llámale el lenguaje que tú quieras. Entonces, el lenguaje es el medio que utilizamos, la mediación que utilizamos, y el canal es el medio que utilizamos. Entonces, puede ser, por ejemplo, en este caso, una videollamada por teléfono, por WhatsApp, personalmente, en fin, ¿cierto? El canal personalmente, así frente a frente, serían las palabras directamente, el ruido. Pero para que sea comprensible y decodificable, entonces, si decimos que este es un emisor, ¿cierto? Vamos a decir que es un codificador, ¿vale? O sea, el que codifica el mensaje. Por tanto, ¿este qué vendría siendo? Si el otro es un codificador, el otro vendría siendo ¿qué? Que descifra, el que descodifica. Muy bien, es un decodificador porque en común manejan el mismo código o el mismo lenguaje, ¿cierto? Y para que éste pueda codificar lo que éste va a decodificar, se necesita el canal que lleve el mensaje, ¿cierto? Y viceversa, y el feedback. Ahora bien, supongamos que hay un británico que está en Colombia y medio habla español y estamos por videollamada, o sea, tenemos un canal, estamos hablando español, ¿cierto? Y yo le digo, hey, no me mames gallo. ¿Él me va a entender? No. ¿Por qué razón? ¿Qué se necesita para que esa persona me pueda entender? Ya tenemos el lenguaje. Él escucha mis palabras, no me mames gallo, y él entiende, no me mames gallo, ¿cierto? Pero él le va a entender, o sea, le está diciendo que no bromees conmigo, ¿cierto? ¿Él entiende eso? No, porque no maneja la misma jerga de, digamos, en contexto. Ah, muy bien, le falta manejar un Es contexto. correcto. Exactamente, entonces, vamos a hacer acá una linecita, otra linecita acá. Ah, carambas. Otra linecita acá, que es la que nos va a representar. Le doy otra linecita acá. Nos va a decir, aquí nos hace falta un referente o contexto, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estén leyendo un texto discontinuo, chicos, va a tener que jugar con todo esto. Uno, el emisor, que el emisor siempre va a manejar algo llamado intención comunicativa.
¿Qué entienden ustedes por intención? ¿O qué entendimos, porque eso lo vimos ya, por intención comunicativa? ¿Qué es la intención comunicativa? Eso lo vimos, chicos. Y no hace mucho, lo vimos la semana pasada, hace 8 días. No es llevar el mensaje, o sea, querer transmitir algo. Sí, es llevar el mensaje, pero ¿para qué? O sea, con un propósito, con un fin, Muy bien. con el, Y si yo digo intención comunicativa, ¿cuál será el propósito? Que el receptor reciba mi mensaje, lo que yo le quiero transmitir, claro. Exactamente. Que lo que yo quiero transmitir, o sea, que lo que yo quiero codificar, realmente me lo decodifiquen de tal forma. Por tanto, si yo le digo al británico, no me mames gallo, ¿cierto? Mi intención comunicativa es, venga, no me bromeas y no me haga bromas, ¿cierto? Él necesita tener un referente, un contexto que le permita comprender eso. Entonces, el referente me permite hablar en 2 niveles de comunicación, un lenguaje y un metalenguaje. ¿Qué es el lenguaje solo? El lenguaje solo es decirle al británico, hey, no me mames gallo. Y si el británico lo recibe, el que se imaginará, mamar gallo, el que se imaginará en su cabecita qué imagen mental se hará él, que no se coman los gallos, los animales. ¿cierto? O que cogió un gallo y lo lame, ¿cierto? Porque lo lee de una forma que literal, plana. Pero entonces, en ese sentido, es cuando nosotros hablamos en un segundo nivel, ¿cierto? Que es la metacomunicación, que es las figuras retóricas. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque en los textos discontinuos, como ya lo vimos, caricaturas, cómic, infografías, diagramas, sobre todo en las caricaturas y en los cómics, se utiliza muchísimo ese doble juego, ese lenguaje y ese metalenguaje. Se necesitan los dos, pero fundamentalmente, ¿vale? Y se van a utilizar mucho. Son necesarios, porque de lo contrario pasa lo del británico. Terminó no entendiendo apenas lo literal, cuando en realidad el autor en su intención comunicativa quiere mandarme un metalenguaje, un lenguaje por encima de otro lenguaje. O sea, no me mames gallo es no me bromees, o no juegues conmigo, no bromees conmigo, ¿cierto? Póngase serio. Entonces, eso es vital a la hora de comprender los textos discontinuos. Hasta acá, chicos. ¿Qué pregunta tenemos? Todo claro. ¿Todo claro, claro, claro? Ok, perdón los dibujitos tan feos. Listo. Entonces vamos a compartir pantalla, chicos. O mejor, voy a compartir un video. Dejaré de compartir acá. Compartir con sonido. Y ustedes me dirán, chicos, si están viendo primero mi pantalla, el video. ¿Sí? Señor. ¿Y se escuchan? El texto y Sí, doctor. Ok, entonces vamos a ver rápidamente un fragmento de este video, lo vamos explicando para que cuando vayamos a la realización, a la resolución de preguntas por texto icónico o texto discontinuo, tengamos mucha más claridad. icónico. Dada la importancia de las imágenes en la actualidad, es necesario brindar a las personas, y concretamente a aquellas de más temprana edad, es decir, de primera infancia, las herramientas pertinentes para una adecuada comprensión y disfrute de su entorno visual. El texto icónico es un sistema, tanto escrito como visual, que trata de representar la realidad a través de las imágenes que se fundan en estructuras de la visión en las que se ven involucradas cuestiones culturales e históricas. Asimismo, el texto icónico involucra adentrarse en la imagen y una interpretación
y actualización de la información suministrada. El acto icónico configura un evento que implica disponerse de forma particular ante el texto visual y actualizar los conocimientos, formas de percepción y habilidades de interpretación que se han adquirido por la experiencia icónica en sociedad. El texto icónico verbal, entonces, se caracteriza por la representación de las cosas a través de las imágenes de los objetos, es decir, su representación es simbólica. Ok, hasta aquí es importante, y sobre todo esta última parte en la que nos detuvimos, el texto icónico tiende a representar la realidad real, ¿cierto? Mediante una imagen, mediante una fotografía, y por supuesto acompañado con un texto verbal. Entonces, como es una doble representación o es una representación de las cosas, vamos a encontrar duplicidad de significados, ¿cierto? A veces una foto no necesita texto, a veces la foto sí necesita texto para comprender mejor. Cuando yo le doy ese texto, o refuerzo o puedo jugar con, por ejemplo, la ironía, puedo jugar con con cuestionar un mensaje, puedo jugar con ese doble mensaje, ese doble juego, como lo vimos ahorita, del metalenguaje. Entonces, tiene su explicación o su representación gráfica mediante una explicación por escrito. Características entonces del texto icónico. Uno, el texto icónico en la parte de la imagen, como imagen difícilmente juega con el doble mensaje. ¿Por qué razón? Porque tiende a confundirse más. Mientras que en el mismo escenario, tengo el texto en imagen, pero a la vez tengo el texto escrito debajo, ¿cierto? Ahí puedo jugar con la doble comunicación o el doble mensaje, el lenguaje y el metalenguaje. Es decir, ¿por qué razón con la imagen no se juega tanto con la doble y con el texto sí? Porque es que la imagen da lugar a mucha interpretación. Y si yo lo abro a más interpretaciones, lo que yo quise decir ya de pronto se pierde. ¿Listo? Entonces, por lo general, no siempre, pero por lo general, la imagen es denotativa. ¿Listo? Y el texto que la acompaña puede ser connotativo. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre denotación y connotación, chicos? ¿Qué es algo denotativo? Vale. Denotar o connotar es dar un significado de algo. ¿Listo? Pero desde diferentes puntos de vista. Si yo digo denotativo, un significado denotativo es aquel que solo tiene una interpretación, que no da lugar a más interpretaciones. Por ejemplo, 5 más 5. ¿Cuánto da 5 más 5? 10, doctor. 10. Aquí en Marte, en donde ustedes quieran. 5 más 5 nos va a dar 10. Entonces, esa sería una respuesta denotativa. Ahora, ¿cuánto da 5 y 5? ¿Qué se les ocurre? Den libertad de opinión. 55. 55, por ejemplo, ¿cierto? 5 y 5, muchísimos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes escuchen o les pregunten sobre algo denotativo, es lo que está ahí y no tiene más significados. Mientras que lo connotativo es aquello que puede generar varios significados. ¿Listo? Entonces, en ese orden, chicos, en ese orden, el texto icónico juega muchísimo. Juega con uno. Vamos a continuar el video. Las imágenes, por tanto, aunque se comprende como una ilustración, posee una doble implicación, pues se entiende como una herramienta gráfica, pero también tiene una explicación escrita. Por lo tanto,
La iconografía, como expresión artística dentro del campo de la pedagogía, se transforma en una estrategia preponderante para estimular y fortalecer no solo los procesos lectoescritores, sino el desarrollo cognitivo en primera infancia, dada la directa correlación con la creatividad al convertirse en una herramienta pedagógica auténtica a ser aplicada en dichos procesos. Ahora bien, de acuerdo a teóricos como Umberto Eco, citado por De Angelo, 2007, define el icono como un signo que hace referencia a su objeto en virtud de una semejanza de sus propiedades intrínsecas que de alguna manera corresponden a las propiedades del objeto. Por otro lado, Morris, 1946, habla que un signo es icónico en cuanto posee las propiedades de su denotado. Así son icono una fotografía, un dibujo, un diagrama y también una fórmula lógica y sobre todo una imagen mental. Del mismo modo, Peirce, citado por Barrena, 2005, denomina el icono como un icono que es un representamen cuya cualidad representativa es una primeridad de él como un primer. Esto es, una cualidad que tiene qué cosa hace que se adecue a ser un representamen. Dentro de estos textos icónicos se hallan las historietas, caricaturas, anuncios publicitarios y por supuesto los memes. Este es un término popular para describir la intuitiva y a menudo rápida absorción y difusión de una idea particular en forma de un texto escrito, una imagen, un desplazamiento lingüístico u otra pieza o unidad de información cultural. Por ejemplo, un lema, un videoclip, el relato de un evento. En síntesis, la imagen se ha vuelto una pieza importante de comunicación en la dinámica de interacción contemporáneas. Ha pasado a ser parte activa del discurso digital, cuyos usos varían entre complemento, repetición, contradicción, sustitución y complementación, a la hora de comunicar ideas de diferente connotación. Ok, chicos, hasta acá. Preguntas de lo que acabamos de ver. ¿Todo claro? Chicos, Sí, señor, vamos a... claro. Ok, perfecto. Listo. Entonces vamos a responder las sesiones del día de las preguntas de la sesión del día de hoy. Les voy a compartir entonces acá el vínculo de Quizzes para que ustedes, bueno, por el chat, ¿vale? Perdón, olviden ese porque no lo copio. Ya, olviden ese, les compartí, fue el link del video, de uno de los videos que les he compartido. Listo, ahora sí. Olviden ese, discúlpenme. Link de Quizzes. Es este que ven acá. Por favor, vayan inscribiéndose. Tengo 7 de ustedes en pantalla. O también lo pueden hacer a través de este código. ¿Listo? De igual forma, entonces, les voy a compartir un archivo. Les compartí un archivo en PDF. Las personas que no lo puedan descargar porque estén de pronto en el celular, no les aparezca en el chat, me dicen y lo compartimos por el WhatsApp. ¿Listo, chicos? Bueno, ya tengo a Cris, tengo a Andrés, a Manuel, a Angie. Alejandro, si te puedes conectar, Andrés, Cristel, supongo que es Cris, Jorge, Joana, si se pueden conectar, genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ustedes en el documento van a encontrar estas preguntas. Vamos a responderlas siempre teniendo en cuenta sobre todo el contexto. ¿De acuerdo? El contexto es fundamental acá. Miren el contexto. Y chicos, ¿ya todos recibieron el documento?
Entiendo, Angie Natalia, muchas gracias. Angie, entonces, si quieres, diles que no hay problema y que si quieren, pues este jueves nos vemos. Listo, en dado caso que puedan ese día, si no, con mucho gusto. eh, por supuesto, ya tengo los videos, los estoy subiendo a YouTube, les compartiré los enlaces para que también puedan seguirnos por ese lado, por las clases grabadas. Muchas gracias, Angie. No, 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 es que es lo menos. Entonces, chicos, ya todos tenemos descargado el documento, ya abrimos el documento en PDF. Sí, señor. ¿Alguien no lo tiene descargado? ¿No lo ha podido descargar? Ok, entonces voy a dar por iniciado el ejercicio, son las 6:05 de la tarde, son 20 minutos, quiere decir que vamos hasta las 6:25. Iniciamos. Hola, para las personas que se están integrando, mucho gusto. Estamos en la segunda sesión de lectura crítica, textos discontinuos, textos icónicos. En el chat vamos a compartir o voy a compartir el link de acceso al quizzes que estamos realizando. Acabamos de iniciar hace 1 o 2 minuticos. Lo voy a compartir acá. Y para resolverlo, voy a compartir nuevamente un documento en PDF para que lo puedan descargar. Entonces, las preguntas las tienen en el PDF. Las preguntas las tienen en el PDF y las pueden responder en quizzes. Chicos, para quienes acaban de llegar, nuevamente lo digo, estamos resolviendo las preguntas de quizzes. Hace 2 minutos iniciamos. Comparto nuevamente en el chat el link de quizzes. Lo voy a hacer también en el chat de WhatsApp. Link de quizzes. Ok, listo. Y nuevamente voy a compartir por acá el documento en PDF. Porfa, las personas que tengan dificultades con el PDF me dicen. ¿Listo?
Dos minuticos e iniciamos, chicos. Listo, chicos. Bueno, por para las personas que estén terminando, voy a dar 3 minuticos más para que vayan finalizando el ejercicio mientras vamos avanzando en la resolución de estas primeras preguntas. Entonces dice, responde la pregunta número 1 de acuerdo con la siguiente información. Entonces la información es esto. ¿Esto qué tipo de texto? ¿Esto cómo lo podríamos catalogar? ¿Esto qué es una qué? ¿O qué un qué? ¿Cuál podría ser el tipo de texto discontinuo que vemos acá? ¿O el subtipo de texto? ¿Esto es una qué? ¿Un cómic? ¿Qué opinan, chicos? Juan Felipe, ¿esto qué será? Angie Natalia, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué subtipo de texto discontinuo es? Es una caricatura, chicos. Entonces, la caricatura tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la caricatura? El propósito de la caricatura es criticar, cuestionar. ¿Listo?
Entonces, pues vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué podemos ver en la escena? ¿Qué podemos ver en la imagen? Lo voy a poner aquí chiquitico para que todos lo podamos ver. ¿Qué podemos ver en la imagen, muchachos? Luis Manuel, ¿qué ves en la imagen? Un grupo que mató como un ángel o que golpeó. ¿Cierto? Derribaron a un ángel. ¿Tú cómo ves la expresión en la cara de las personas? Como de molestia sí, como de molestia frente al ángel que golpearon. De molestia, ¿cierto? ¿Qué particularidad casi que tienen todas las personas? Que tienen como algún objeto, pero en especial que todos lo están viendo. Exactamente, no solo que tienen un objeto contundente con el que golpear, ¿cierto? Sino que lo están viendo. Y, Cristel, ¿cómo es la expresión en la cara de las personas? Hola, profe. Bueno, Hola. están molestos, se ven, o sea, que quieren como golpear. ¿Qué le Hay ves unos en los que ojos a tienen, ellos? ¿Cómo les ves los están ojos? negros, ¿Y eso qué todos, es? la mayoría tienen ojos negros, como de rabia, no sé, Como de rabia, como si fuesen, como odio, no sé. listo. Porque Normalmente, hay unos dime, que dime. tienen hasta bastones en la mano. Sí, hasta escobas, mira la señora. Los ojos quedan a entender siempre. Normalmente los ojos, cuando uno mira a alguien a los ojos, uno queda a entender. ¿Qué le da a entender? ¿Son sinónimo de qué? Dicen que los ojos son las No ventanas de expresa qué, como emociones negativas o positivas. ¿cierto? Emociones. Los ojos son muy expresivos. Dicen que los ojos son la ventana del alma, ¿vale? Si yo los ojos, como los vemos acá, ahora sí los voy a aumentar un poquitico, los veo así muy oscuritos, ¿qué puedo entender? ¿Qué me quiso decir el autor? Como odio. Odio, exactamente. Como odio, como desprecio, ¿cierto? Mira, hasta el bebé. Hay un bebé de brazos y también lo está mirando con odio. ¿Quiénes son los que lo están mirando con odio? Por lo general, los de la primera fila. Mira que los de atrás, alguno tiene los ojos abiertos y este tiene pinta de qué. Cara como de qué. Este de acá. Tiene cara como de que, uy, de sorpresa, ¿cierto? Pero por lo general todos, salvo este que está como haciendo muecas a la cámara, ¿cierto? Todos tienen como odio. Es como si no tuvieran alma, ¿vale? Entonces, pilas con eso. Acuérdense, todo texto en imagen por lo general va acompañado de un texto por escrito. ¿Quién me ayuda a leerlo? Andrés, ¿nos puedes ayudar con la lectura del texto verbal de la caricatura, por favor? Lo que tiene dificultades. Juan Felipe, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? ¿O quién me puede ayudar, chicos? Jorge. Listo, Jorge, te escuchamos. ¿No tienes posibilidad? Ok, no hay problema. Alexandra, ¿nos puedes ayudar con el texto, Alexandra? Sí, profe. Dale, gracias. Dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad,
cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto, siquiera una vez en televisión. Ok. Sin mirar todavía la pregunta, ¿qué podemos entender de la caricatura? ¿Qué estará criticando la caricatura? Según esto es que somos una sociedad en decadencia, ¿cierto? Que lo único que nos interesa es lo material. Y no porque seamos, es decir, no es porque queramos muchas cosas, no. Lo material en cuanto a lo esencial, la comida, la casa, trabajo, ¿cierto? Entonces, como este ángel llegó hablando de otras cosas, de otras necesidades humanas, ¿cierto? No le creyeron. Si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, la cara de esta persona. ¿Qué pinta tiene esta persona? ¿Cómo de qué? De decadencia, ¿cierto? Una pinta de decadencia, tiene cara como de ya no creer en nada, ¿cierto? La mirada perdida. Entonces, y bueno, la otra crítica es que ni siquiera los medios de televisión, entonces el que no salga en televisión no es alguien valioso. Hoy en día el que no salga en internet tampoco lo es. Entonces nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? A, el pueblo hace justicia por su propia mano. Ah, bueno, entonces voy a dar por finalizado acá. Vamos a ver en esta primera pregunta cómo nos fue. Muy bien en primer lugar Andrés, en segundo lugar Cristel, en tercer lugar Manuel. Excelente, muy bien. Vamos a ver en esta pregunta. Dice, Profe, a mí me dime, pasó algo, que cuenta. muchas preguntas las contesté nada más con la primera imagen y luego me di cuenta que había más imágenes. ¿Cómo así? Equivoqué una cantidad. O Pensé sea, que nada más había que mirar la primera imagen y de ahí salían muchas preguntas. Luego me di cuenta que no era así. ¿pero qué pasó ahí, Cristel? Dios mío, No pilas que en la sé, que prueba tengo sueño. tenemos. No, no, no tenemos, estamos despiertos, estamos bien pilas. Hágale a ver. Bueno, todos, acá todos, por favor. Un minutico de pausa activa. Vamos a estirarnos. Yo sé que esta hora es difícil y ahorita viene la otra sesión, entonces quiero que estén súper pendientes, porfa. A ver, por primera vez, los que puedan, enciendan su cámara. Mira, yo ni los conozco. Y hacemos rápidamente una pausa activa. A ver. Ay, que se siente rico. Si pueden hacer la pausa activa, excelente. Chicos, en la prueba es necesario que ustedes lo hagan, porque es una prueba larga. Es una prueba que en la mañana tienen 4 horas y media y en la tarde otras 2, 3 horas. Entonces, eso va dependiendo de la cantidad de núcleos específicos que el programa o la facultad haya decidido que ustedes contestarán, pero mínimo, mínimo 4 horas y media en la mañana. Y están así pendientes, 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 pendientes. Entonces, hay que movernos un poquitico, hacer que la sangre fluya. Vamos a rotar la cabeza, se siente un poquito de dolor, por lo que uno no se mueve tanto, pero esa es la idea, estirarnos un poco. Chicos, en el puesto de trabajo, si ustedes hacen esto, no pasa nada. Siempre y cuando no le peguen al del lado, ¿no? Esto, listo. Van a estirar, van a coger pispirispis. Listo. Los que prestaron el servicio me van a entender. Son castigo. Horas así. Bien, chicos. Entonces, eso lo despierta a uno. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? Entonces, A, el pueblo hace justicia por su propia mano. Entonces uno dice, primero, un ángel, de entrada sin ni siquiera leer el texto, uno dice, pues un ángel es sinónimo de bondad. ¿Qué justicia le va a hacer uno a un ángel? Segundo, el texto
no nos da a entender que el ángel haya cometido alguna falta. Él solo llegó hablando de una cosa y ellos estaban esperando otra, pero que el ángel haya cometido una falta, no. O sea, que no fue porque hicieran justicia. B, el linchamiento de un ángel. Pues si podemos ver acá, el ángel está caído, golpeado, ¿cierto? Y hay muchas personas con objetos contundentes, por ejemplo, la señora con una escoba, esta persona con un paraguas, este con una botella grande, este con un bate, ¿cierto? Entonces fue que parece que varias personas lo cogieron y lo lincharon. Puede ser la B. C, entrevista con el asesino. Quiero ver si muchos se fueron por esta. Unos se fueron por esa. Entrevista con el asesino. No, pues primero no sabemos si se murió. Entonces no sabemos si hubo asesinato o solo linchamiento. Y segundo, esta persona no es la única que tiene un arma, ¿cierto? Varias, o sea que no es solo una persona. Y tercero, un ángel bajó del cielo. ¿Bajó del cielo o lo bajaron? ¿Qué es lo más lógico? ¿Se acuerdan lo que yo les dije a ustedes, chicos? ¿Se acuerdan lo que yo les dije a ustedes? La imagen, esto, lo voy a disminuir un poquito. La sola imagen, por lo general tiene un solo significado. Esto es que le dieron golpes. Eso es un significado claro, ¿cierto? Yo aquí no hago inferencias. Es muy raro que yo tenga que hacer inferencias de algo que se ve muy obvio. De lo escrito, y lo voy a ampliar acá, de esto acá, es donde yo sí hago inferencias. Ahora bien, la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? La pregunta da a entender, o sea, nunca hablamos, o sea, lo importante no es que el ángel haya bajado del cielo. Lo importante es No es que lo lincharon. que lo lincharon, ¿cierto? Entonces, aquí nos da a entender una cosa, que lo lincharon, en la imagen lo lincharon. Y en el texto, ¿qué hacen? O sea, la imagen es clara, lincharon al ángel. Y el El texto, texto dice por qué lo lincharon. muy bien, entonces, acuérdense de esto. La imagen dice el qué, lo sencillo, lo explícito, ¿cierto? En una imagen es muy difícil, ¿cierto? Sin texto verbal, que se pueda explicar todo esto. Se necesita texto escrito. Entonces, la imagen explica el qué, el texto explica el por qué o el cómo, o el para qué. ¿Listo? Nunca se les va a olvidar eso. Respuesta correcta, B, el linchamiento de un ángel. Muy bien. Vámonos con la segunda pregunta. A ver cómo nos fue. ¿En cuál de los siguientes contextos se inscribe mejor la caricatura? Aquí estuvimos divididos. ¿Esta caricatura tiene texto escrito? ¿Tiene texto verbal? No, ¿cierto? Solo texto icónico o solo texto en imagen. Muy bien. ¿Qué tiene toda la historieta? No, la historieta no, la caricatura. ¿Qué tiene en común? En sí mismo. Entonces vamos a hablar aquí de los elementos locales que conforman un texto. ¿Cuáles son los elementos, las partecitas que conforman este texto? Por ejemplo. Profe, yo no vi porque yo esa caricatura la vi justo después de haber contestado esa pregunta, pero aquí me doy cuenta que todo es cuadriculado y lo que él pintó en la hoja es un círculo. Ok, Y muy dado a bien. eso, el papá está molesto ¿Y por qué crees tú que el papá está molesto? Porque porque el es niño cuadriculado. o sea, un papá cuadriculado, ¿cierto? ¿Y el niño qué hizo? ¿Qué significa? ¿Qué Es un simboliza? círculo. ¿Y qué simboliza ese círculo? En un mundo cuadriculado. Que le está haciendo diferente. Dime, Es espontáneo, es libre. que es espontáneo, que piensa diferente, ¿cierto? Que es libre y que piensa diferente. Y en el mundo de la caricatura, el que piensa diferente, ¿qué le pasa?
Se la monta. Lo regañan, lo regañan. Exactamente, lo regañan, ¿vale? Es muy parecido a la vida real. Si uno se aleja mucho del patrón común de las cosas, lo critica la sociedad, ¿cierto? El que es muy extrovertido, muy irreverente, muy diferente, la sociedad comienza a caerle encima porque se sale de los patrones normales. Muy bien, vamos a la pregunta. ¿Qué pasó acá? A ver. ¿En cuál de los siguientes contextos se inscribe mejor la caricatura? Pilas. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Contexto. Contexto, ¿cierto? Muy bien. ¿En qué contexto se inscribe la caricatura? A. Anuncio publicitario. Chicos, ¿qué es un anuncio publicitario? Es como es donde se da información sobre algún servicio o venta de algo. ¿Cierto? Se publica algo, bien sea comercial o no comercial, pero se está publicando algo. Muy bien. Reportaje gráfico. ¿Qué es un reportaje? Quitémosle lo gráfico. ¿Qué es un reportaje? Es como El intentar relato explicar de algo. el relato de una noticia, un acontecimiento. El relato de una noticia. ¿Alguien más está hablando? Eso mismo, o sea, intentar explicar algo. Chicos, ¿qué diferencia hay entre un reportaje y una noticia? El reportaje es como en vivo, está sucediendo un terremoto, no sé, y entonces una cosa así. ¿Y la noticia no es en vivo también? ¿Qué diferencia hay entre un También. reportaje y una noticia? Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes miran noticias en televisión? No, pero Pero saben, las han Sí visto. sabemos qué es. Ok. ¿Cuánto se demora más o menos una sola noticia en el noticiero? como 5 minutos. ¿Una sola noticia? Una sola sí. ¿Una sola 5 minutos? ¿Quién da más, quién da menos? Por el chat también podemos participar si de pronto no podemos hablar. No sé, es que a veces los noticieros ya son pregrabados y presentan el mismo al mediodía, en la noche, en la tarde. No sé. Vale, listo, pero Pero la noticia en términos generales es larga, es cortica. Es corta. Es cortica. Digamos que es raro que exista una noticia de 5 minutos. Una noticia no dura más del minuto, 2 minutos, raro, ¿cierto? Por ahí Angie nos daba ese tiempo. En efecto, la noticia es breve, es concreta, es rápida. Y si yo quiero ahondar en la noticia, me voy al reportaje. Entonces, ¿ustedes han visto Séptimo Día? Sí, sí. ¿Cuánto dura en tiempo más o menos ese programa? Una Cada hora. emisión, 1 hora, ¿cierto? ¿Y pasan varios casos o uno solo? Uno solo. Uno solo. Y ustedes se han dado cuenta que a veces esos mismos, los que ven ese programa, que esos mismos casos en algún momento fueron noticia en otra época. Sí. Ok. Entonces, Por la ejemplo, dime, sí, sí, profe. Como por ejemplo Garavito, que dime. por lo menos salió de pronto en la noticia, valga la redundancia, en el noticiero. Y se habló en ese momento y por lo menos en el reportaje, o sea, en- acá en el otro, pues se habló ya una hora. Ah, listo. Entonces, diferencia entre noticia y reportaje, ¿cuál será? O sea que el tiempo. Pues no solo el tiempo, por supuesto. Eso es lo aparente. la extensión de lo que se quiere comunicar, o sea, la información es mucho más extensa. No En solo una es mucho más más breve, otra es extensa, más sino extensa, mucho más más que explícita. Más explícita, Detallada. más explícita, más detallada, más no sé, con mucha más información. profundidad, ¿cierto? En la noticia sale que Garavito, ¿cierto? Un tal Garavito, pues
hizo y deshizo, ¿no? En tales lugares y y que está pagando tanto de cárcel. La noticia no dura nada. Listo, bien. Después sacan el caso, por ahí a los 2, 3 meses, y dan toda la historia de Garavito, dónde nació, cómo se crió, por qué se volvió así, cuántos casos de infanticidio, ¿cierto? Y explican todo, hasta le hacen entrevistas en la cárcel, hablan con los jueces, con las familias pues, de los niños que fueron víctimas de este señor, de esta persona. Entonces, en ese orden, pilas, la noticia es breve y cuenta un hecho puntual sin mucha profundidad. Cuenta el que de algo. Ahí tranco en el tenaz. ¿En dónde? En la avenida tal con calle tal, ¿cierto? ¿Por qué? Pero rapidito, ¿cierto? En el reportaje de pronto podemos decir, es que el señor salió de su casa tarde y como iba tarde tuvo que salir corriendo a toda velocidad en el carro y el carro se le varó preciso y se le acabaron los frenos y da mucha mayor explicación, ¿cierto? Mucho más detalle. Y por otro lado, la diferencia entre el reportaje y la noticia es que la noticia es ahora, actual, como la canción de Héctor Lavoe, periódico de ayer, ¿cierto? Sensacional cuando sale en la madrugada, a mediodía, ya noticia confirmada, y en la tarde, materia olvidada. O sea, la noticia es así. Un reportaje puede, digamos que no necesita tanto tiempo, o del tiempo. Es más de la información y darle profundidad a la información. Pero como noticia no es valiosa como reportaje, como profundidad de una noticia vieja. Claro, hasta acá. ¿Por qué hago esta salvedad? Cuando ustedes vean siempre el concepto de reportaje, piensen en algo que tiene mucho detalle, mucha explicación. Si yo me voy acá, hay mucha explicación de algo. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me ven bien? Y se lo escuchamos, profe. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, señor. Ok. Si ustedes miran la imagen, aquí no hay mucho detalle. O sea, más allá de que todo es cuadriculado y que el niño hizo algo totalmente distinto a lo que el mundo de ese niño esperaba de él, ¿cierto? La sociedad con la que él vive, que son papá y mamá, supongo, ¿vale? Pero no hay mayor explicación. ¿Cómo es un reportaje gráfico? ¿Ustedes han visto las revistas de National Geographic? No. No, pero ya la Cuando, voy a buscar. dime. No, yo no he visto ninguna, pero ya la voy a buscar enseguida. Excelente. Las revistas de National Geographic a mí personalmente me fascinan desde chiquitico. ¿Por qué razón? Primero, porque le muestran a uno el mundo, cosas que uno no ve, pues antes de que se dice internet, yo soy viejito. Y la forma en que lo narran. Y tiene algo muy interesante que se llama la reportería gráfica. La reportería gráfica es que ellos se van, por ejemplo, a un país y van a narrar la situación social de ese país, pero no la narran por escrito, la narran solo con imágenes. Y a profundidad, a profundidad, a profundidad. ¿Listo? De tal suerte que las revistas son solo imágenes y abajo solo pequeños pie de páginas que explican un poco, pero la imagen da mucho a entender. ¿Listo? Entonces, en ese orden, nunca se les va a olvidar, un reportaje gráfico, es una consecución de varias imágenes. Aquí solo vemos una. ¿Listo? Nunca se les va a olvidar, lo digo porque algunos de ustedes se fueron, o una persona se fue por esa. Vámonos con la D, sátira política. Aquí yo no veo nada político, ¿cierto? Para nada, no hay nada político. Humor gráfico. Chicos, yo les dije esto y les voy a pegar un pellizco virtual. Pilas. ¿Qué les dije de aquellas opciones que repiten palabra? ¿Qué les dije? O que repiten. Zona Dime, verdadera. que Zona respuesta. dentro de esas dos suele estar La respuesta verdadera. correcta. O sea, si yo me apego a eso, yo digo, listo, voy a mirar todas, pero mi atención va a estar en B y C, gráfico y gráfico.
¿Listo? No se les olvide eso nunca, por favor. Chicos, mientras tanto, les voy a compartir para que, por favor, el link de asistencia para que, por favor, me ayuden a diligenciar. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué se deriva de esto qué es? ¿Una caricatura, chicos? ¿O qué será? Profesor, qué pena, me disculpa. No alcancé a escuchar la respuesta correcta de la primera y la segunda. Ok, en la primera, ¿quién me ayuda? ¿Cuál fue la respuesta correcta? El linchamiento de un ángel. El linchamiento del ángel, muy bien. ¿Y en la segunda? Humor gráfico. Muy bien, no se les olvide que si dos opciones de respuesta repiten alguna palabra clave, la respuesta casi que siempre está dentro de esas dos opciones de respuesta. ¿Listo? Vamos a mirar Gracias, profesor. entonces. Muy amable. No, con muchísimo gusto. ¿Quién necesitó? Dos personas voluntarias. ¿Quién dijo yo y quién dijo yo? Alejandro, ¿me puedes ayudar? Alejandro. Hola, aquí estaba, aquí estoy, aquí estoy. Listo, Alejandro. Y Angie Natalia. Angie Natalia, ¿Qué ¿nos hacemos, puedes? profe? Cuéntame. Aquí estoy. Listo. Entonces, Angie Natalia va a hacer la lectura del señor Calvito. Y Alejandro, el del otro, la lectura de los parlamentos del otro señor. Listo, entonces vamos a iniciar en 3, 2 y 1. Empezamos. Pero ¿a qué viene toda esta cháchara del huevo? Ahí voy. Me enseñaste a usar la razón como una forma de libertad y ahora Crates me liberó de ti. ¿Qué dices? Que no puedes jalar a un filósofo desde la ropa, sino desde los oídos. Mi cuerpo puede seguirte, pero mi mente ya no. Vale, Alejandro, continúa que tienes harto parlamento. Sigo aquí, Claro que con sí. la de abajo, sí. Todo lo que existe se divide en lo que depende de nosotros y en lo que no. De nosotros dependen, se me perdió. De nosotros dependen el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. De nosotros dependen el juicio, espérate, de nosotros dependen, es que se me corre la imagen porque la estoy ampliando, profe, espérate. Si quieres, ves, mirarla ahí en la pantalla, la tengo visualizada. No, lo que pasa es que como la estoy empleando porque estoy desde el celular, entonces Ok, dale. me juega mala pasada esta vaina. De nosotros dependen el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Por eso depende de mí separarme de ti gratis. Listo. Muy bien. Básicamente, ¿de qué están hablando estos dos personajes? No sabemos el nombre de otro señor, pero bueno, Parece que ese es como un maestro y el otro es como el alumno. Ah, ok. Entonces, cuando aprendió a pensar por sí solo, ya no tenía las mismas corrientes, eso es lo que puedo más o menos. Muy bien. Básicamente, el calvito es Sócrates. ¿Se acuerdan de ese loquito? ¿De ese viejito? Listo, Sócrates. Y el alumno, el discípulo se llamaba Platón. Entonces, lo más probable es que este sea Platón. Y Platón en algún momento le dijo, pues yo hasta aquí voy con usted, hermano. ¿Cierto? Porque usted tiene sus ideas, yo tengo las mías. Y yo ya decido por mí mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? ¿Cuál es la tesis central del texto, chicos? ¿Cuál es la idea principal del texto? Quiero ver cómo nos fue en esta.
14%. ¿Cuál es la tesis central, chicos? Les voy a poner así de fácil. Nunca se les vaya a olvidar esto. Nunca. La idea central o la tesis, normalmente, ¿en qué parte del texto, bien sea discontinuo o continuo, o sea, solo texto, en qué parte del texto yo la puedo encontrar? Creo que es en el inicio. Normalmente al inicio, listo. Al inicio, ¿qué observamos? Que el calvito Crates le está diciendo, pero ¿qué viene toda esta cháchara del huevo? Y el otro le dice, me enseñaste a usar la razón como una forma de libertad. Y ahora, Crates, me libero de ti. Básicamente, ¿cuál es la palabra clave ahí? ¿O qué palabras claves podemos encontrar en esa respuesta de, supongo yo que es Platón? Ahí Se va a está hablar de la razón, la ¿no? razón. La razón y La libertad. la libertad. Muy bien. ¿Cierto? La razón es una forma de libertad que no puede escalar a un filósofo de la ropa, sino en los oídos, mi cuerpo. O sea, que hablamos de libertad. Todo lo que existe se divide en lo que depende de nosotros y en lo que no. De nosotros depende en el juicio, el deseo, o sea, libertad. Yo decido, yo decido, yo decido, yo decido, yo decido. Por eso depende de mí separarme de ti, gratis. ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? No todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. Esa no es la tesis. De pronto sí puede ser algo contrario a uno de los parlamentos, ¿cierto? Por acá. Pero esa no es la tesis. Además, yo que les dije, chicos, ¿se acuerdan que yo les había dicho de, caramba, ¿dónde está? Acá. Yo que les había dicho, muchachos, de esta palabrita al iniciar una opción de respuesta. Yo que les había dicho. De esta palabrita. Yo les había dicho algo. Yo les dije que cuando una opción de respuesta inicia con un no, por lo general, ¿qué pasa con esa opción de respuesta? ¿Qué podemos decir? Que es la más cercana a la verdadera, ¿no? No, pilas, Es todo lo contrario, se descarta. se descarta. Es una opción de respuesta. Digamos que no porque diga no, ya vamos a descartar del todo. No, tampoco. Igual hay que analizarlo, pero por lo general, aquella opción de respuesta que inicie con un no, no le presten mucha atención y veo acá que todos pues la descartaron. Excelente, muy bien. Además que está hablando solo de una partecita del texto, no es lo más importante. B, alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. Entonces, lo importante aquí no es alejarse, ¿cierto? Lo importante es la libertad y que hay una dualidad, ¿cierto? Mi cuerpo te puede seguir, pero mi mente no. ¿Listo? Por la B, se fue una persona, vamos a ver la C. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. Esto es lo más importante de todo, chicos. O sea, que él se separara, que él se fuera, eso es lo más importante. Perdón, lo más importante es que el comportamiento de él. No, acuérdense. Aquí Crates le cayó encima y le dijo, pero ¿qué pasó? O sea, básicamente Platón le dijo, chao, me voy. No comparto más su posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Entonces el otro dice, ¿qué? ¿Qué dices? Entonces, aquí viene que puedes jalar a un filósofo de la ropa. Digamos que esto ya es una explicación de la tesis, pero no es la tesis, ¿cierto? Es un ejemplo. Y otro detalle.
Los ejemplos no explican, los ejemplos ejemplifican. Los ejemplos ayudan a entender algo, mas no explican algo. La explicación es esta. Me enseñaste a usar la razón como una forma de libertad y ahora, Crates, me libero de ti. Ahí está la explicación. Aquí lo que está haciendo es una ejemplificación. Entonces, nunca se les va a olvidar esto. Un ejemplo jamás, jamás será una tesis. ¿Listo? Jamás, nunca. ¿Listo? D. El juicio y el deseo no dependen de nosotros. Acá se ponen ustedes. El juicio y el deseo no dependen de nosotros. Pues aquí que él dice el deseo. De nosotros depende el juicio y el deseo. Sí, perfecto. De alguna forma, esto está negando a esto. Perfecto. Es contrario a lo que dice. Sí, pero no es la tesis. Esto es solo un argumento de la tesis. Aquí tengo un argumento, dos argumentos, tres argumentos. Bueno, un argumento, dos argumentos y la conclusión. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de comunicación escrita? Esto es un pequeño ensayo. La tesis de él es esta. Una ejemplificación. O sea, que yo les dije, si ustedes pueden traer una canción, un refrán, un ejemplo, eso les va a ayudar mucho a fortalecer la tesis, pero no es la tesis. Y luego viene un argumento, dos argumentos y por último la conclusión. Por eso depende de mí separarme de ti, Crates. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, la B. ¿Listo? Voy a poner acá colorcito. La B, pilas. Dime. 27 de mayo. Ok. Ok. Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante acá. Si de él depende separarse o no de alguien, ¿cierto? Y aquí está diciendo que no depende de uno. No, claro que sí depende de uno. Hasta acá, ¿es claro, chicos? Sí, les está dando un poquito duro este texto discontinuo. Preguntas hasta acá, muchachos. Bueno, aquí ya Yo tuvimos... Dime. Mediante la explicación que usted dio, yo aclaré la respuesta que había puesto mal. ¿De la anterior pregunta? Sí, ¿Por cuál te habías ido tú? yo me había ido por la mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. Ok. Entonces, lo que yo les digo, nunca, jamás una tesis es un ejemplo, nunca. Una Ok. tesis es mi posición frente a algo y es lo que voy a hacer. ¿Listo? Que utilice un ejemplo para apoyar mi tesis es otra cosa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mirar entonces estas preguntas que se desprenden de este tipo de texto discontinuo. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto es una qué? Infografía. Una infografía. ¿Cuál es la intención de una infografía? La intención comunicativa de una infografía, ¿cuál será, chicos? Entonces dijimos, la caricatura critica o cuestiona, ¿cierto? La que vimos ahorita de Sócrates y de Platón, ¿eso qué es? ¿Eso era una caricatura? No, ¿cierto? Eso era un cómic. ¿Cuál es la intención comunicativa del cómic? Contar una historia, ¿cierto? Utilizando imagen, texto, pero es contar una historia, es como lo narrativo, como contar un cuento, ¿cierto? El objetivo o intención comunicativa de una infografía, ¿cuál será? Como dar una información rápidamente. Exactamente, dar una información puntual, ¿cierto? Con muchos datos, pero dar una información. Listo, entonces dice, traumatismos causados por el tránsito, los hechos, ¿cierto? Tiras con el título ya nomás. Traumatismos causados por el tránsito.
Entonces yo ya, la palabra aquí hay una palabra clave, traumatismos. Algo un efecto negativo por el tránsito, o el tránsito, ¿cierto? Y lo vamos a ver mediante unos datos, unos hechos estadísticos, lo vemos acá. Entonces, cada año hay 1,24 millones de muertes por accidente de tránsito. La primera causa de muerte en el primer grupo etario de 15 a 29 años, terrible, ¿no? 3 de 4 de los fallecidos son del sexo masculino en un accidente de tránsito, ¿no? Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes. O sea, casi no hay carros en los países de ingresos medios, pero casi que todos los accidentes, ¿cierto? O mejor, las muertes en esos países son por accidentes de tránsito terribles. Los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito y lo podemos ver ahí, ¿cierto? Entonces, países de ingresos altos solo el 8,7, países de ingresos medios el 20,1 y de ingresos bajos el 18,3. Colombia es un país más o menos de ingreso medio. O sea, estamos terribles, según esa estadística. La probabilidad de morir por accidentes de tránsito dependen del lugar de residencia. Entonces, por ejemplo, en las Américas tenemos un 16,1% de morir de un accidente de tránsito. ¿Cuál es la región del mundo con mayor probabilidad de morir por accidente de tránsito? Según el esquema. ¿Cuál es, chicos? Según eso, África. África. ¿Y cuál es la parte del mundo que menos probabilidad tiene uno de morir por accidente de Europa. tránsito? Europa, ¿cierto? Y entonces se relaciona acá con esta estadística. Nos dice que el 22%, ¿cierto? 5%, y el 28% a pie, pero no sabemos qué, 5% en bicicleta, 23% en moto. Dice, 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Si yo sumo estos tres valores, ¿cuánto nos da? 22, 23 y 5. Nos da el 50%. O sea, estos tres sujetos, ¿cierto? Peatones, biciusuarios y motociclistas, ellos tres concentran el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito. ¿Listo? No dicen dónde, en términos generales. Fuente, de la Organización Mundial de la Salud, y la fuente es informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, bla, 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 bla. Vámonos con la pregunta. Según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo, y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En ese enunciado la conjunción, a pesar de, ¿cierto? Es un conector, una conjunción, cumple la función de. Entonces digo, y a pesar de, ¿cierto? Entonces, resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. ¿Qué opinan de esa, chicos? Resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. ¿Cuáles condiciones particulares? No. No hay ninguna condición particular. Quiero ver cuántos se fueron por esa. Digo, la A, ok, vamos a ver la B, a ver qué nos dice. Bueno, 4 por la A. B, oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios. Oponer, entonces pilas, oponer. Si se dan cuenta que empieza con un verbo, resaltar, oponer, aclarar, señalar. Listo. Si yo digo a pesar de, es un sinónimo de aunque, no obstante, sin embargo, ¿cierto? Como una contrariedad. Digamos que señalar, aclarar. Vamos a ver, vamos con la B.
o poner el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidente. No. Digamos que no se está oponiendo nada. Es la ¿Cierto? A. Lo que pasa es que cuando dice, yo entendí que decía cuando condiciones particulares es que a pesar de no tener tantos autos, aún así tiene más muertes. Ok, una condición particular, ¿cuál es? Que hay muy poquitos carros, ¿cierto? Eso es una condición particular. Otra condición particular es que hay muchos carros. Eso es otra condición particular. C. Aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. No, mira que no. Uno diría, a mayor carros, mayor número de muertes, ¿cierto? Y dijimos que en los ingresos medios casi no hay carros, o no tienen la misma cantidad de carros que en los países del primer mundo, ¿cierto? Igual tienen el mayor número de porcentaje de muerte por accidente de tránsito. Entonces, pues, no es que esté estrechamente relacionado. Si fuese así, los que tienen muchos carros tendrían muchas muertes, los que tienen poquitos carros, poquitas muertes, y no es así. D. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. Entonces uno dice, ¿y yo de dónde saco eso? Quiero ver quién se fue por acá. Pilas con la D, chicos. ¿De dónde saca uno esto? Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras. ¿Yo cómo sé que pueden ser más altos? No, es la información que me dan ahí. Chicos, yo les digo a ustedes, imagen, o sea, texto discontinuo, como lo vemos acá, uno no puede suponer tan a fondo. Uno supone lo básico, lo obvio. Si yo dejo caer este celular, yo vivo en un quinto piso, si lo dejo caer al primer piso, lo obvio es que ¿qué? Si yo lo suelto ahí en la ventana, lo obvio es que ¿qué? Pues que el celular, de una nada, ¿cierto? Entonces, pues, eso es lo que la caricatura me dice, solo infiera lo obvio. Solo infiera lo obvio. La de ya es irse muy lejos y con información que no tenemos. ¿Listo? 5. Vamos a ver cómo nos fue con la 5. Aquí tuvimos otra vez dificultades. Y dice, considera la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria porque, pilas, pasa por alta información esencial contenida en la infografía. ¿Será que todo esto, será que en algo de esto no hay información esencial? Vamos a ver. El orden de su contenido no corresponde con el de infografía. C. Menciona información que no está presente en la infografía, omite evidencias que sustentan la información de la infografía. ¿Cuál será la respuesta correcta? Con lo que ya vimos. Entonces dice, frecuencia de accidentes, 1. Y ejemplos relacionados. Mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y ubicación regional. Chicos, les voy a preguntar así nomás. ¿Él informa la mortalidad por ingresos? Ya la miramos acá. Vemos de pronto signos pesos, los pobres, los ricos. No. Él muestra por tipo de vehículo, camioneta, bueno, de pronto este sí, ¿cierto? Frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. ¿Cuál será la respuesta correcta, chicos? Pasa por alta información esencial contenida en la infografía. ¿Cuál es la información esencial? Traumatismos. Esta es la palabra clave. Acuérdense. Porque es el título. El título es clave y sobre todo en un texto discontinuo. ¿Listo? Chicos, solo uno acertó. C. Menciona información que no está presente en la infografía. Da más información de la que realmente sucede en la infografía. Vámonos con la 6.
De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose a pie, en moto, en bicicleta, en otro tipo de vehículo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Miren acá. Nos dice, tenemos un 22% a pie, 5% en bicicleta y 23% en moto. Esos tres actores viales completan el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito. Y la pregunta es, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose. Chicos, ¿cuál será la respuesta correcta ahí? A pie, ¿En moto? en moto, vamos a ver, a pie nos dice 22, 5 en bici y 23 en moto. Listo. Estos tres, ¿qué porcentaje cumplen? ¿Cuál es el porcentaje que ellos cumplen, según la infografía, de muertos? O sea, el 50% corresponde a estos tres. ¿Listo? No sabemos el otro tipo de vehículo, ¿cierto? O sea, básicamente estos tres, si los dividimos en tres partes iguales, una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte, o sea, como un 33% cada uno, ¿cierto? Y el otro 50%, ¿qué creen ustedes? Chicos, el otro 50%, ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes? De pronto murieron por enfermedades o por algo que no considera eso. No, pero no se supone que es de enfermedades, sino de accidentes. O sea, dicen que estos tres, El otro corresponde al otro tipo de vehículos, por ejemplo, diferentes a eso. por Por ejemplo, ejemplo, carro, camioneta, carro, bus. ¿cierto? Automotores, carro, camioneta, bus, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos uno que va solo a pie, uno que va en bicicleta en dos ruedas, uno que va en moto en dos ruedas. En la otra categoría serán automotores, ¿cierto? Carros, camionetas, buses. O sea, es otra gran categoría. ¿De acuerdo? Respuesta correcta. La D, chicos. Pilas que ninguno le pegó. ¿Qué pasó? Pilas. A pie, dice 22%. En moto, 23%, y pues la mayoría se fue por la moto, sí. C, en bicicleta. Pero eso solo 22, ¿qué? 22, 23 y 5. ¿Y este cuánto tiene? Otro tipo de vehículo, ¿cuánto porcentaje tiene este solito? ¿Qué Tiene el porcentaje? otro 50. Listo. Es más que lo que tiene la moto, que lo que tiene bicicleta y lo que tiene a pie. Claro. Sí es claro porque la de. Profe, ahora sí, a mí sí me es claro ahora, pero ahorita yo me confundí, pensé que era la de 23. Lo que yo les dije a ustedes, toca, permítame acá, ya estoy hablando con el profe de razonamiento cuantitativo que continúa con ustedes. Rápidamente. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidente de tránsito en función de la región, se puede inferir. Vamos a ver cómo nos fue en esta. Un 70. Bueno, aquí ya nos fue bien. Inferir. ¿Cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? No. Eso no lo está diciendo. Está diciendo es el número, la probabilidad de morir en distintas partes del mundo. Que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidente de tránsito. Vamos a mirar acá. Pacífico 18,5. Listo. Esta información está literal. ¿Eso es inferir o afirmar?
¿Se acuerdan que inferir es suponer algo? Suponer. Aquí yo no supongo nada, esto es literal. Si la pregunta, en vez de decirme se puede inferir, me dijese se puede afirmar, la respuesta podría ser es, porque eso dice puede afirmar, es lógico, está explícito, pero por lo demás no. C, ¿cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? Digamos que estamos hablando del riesgo o las zonas geográficas donde se está hablando del riesgo. ¿Cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de las vías? Bueno, aquí creo que... Ah, ok, sí. La D, muy bien que ninguno se fue por esa. El riesgo de morir en una zona de... Entonces, aquí hay dos elementos claves. Uno, riesgo. Dos, accidente de tránsito. Donde menos... No, aquí no habla de accidente de tránsito. Accidente de tránsito, ¿cierto? Con otro elemento Pacífico y Asia, pero no es lo importante, sino el riesgo. ¿Y cuáles son las zonas geográficas? Zonas en donde se requiere mejoramiento de las vías. No sabemos si la causa de los accidentes sea por mejoramiento de vías, o puede ser sencillamente porque la gente no conduce con cuidado. 8. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir, vuelve la palabrita, o sea, nada literal, que comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos. Entonces, ¿qué tenemos que comparar? ¿Cuál es la relación? Número de vehículos, número de muertes. Vamos a sacar rápidamente. ¿Cierto? Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes. Entonces, el 52, aquí hay 52% de vehículos, pero igual hay 80% de muertes. O sea, la mitad de la población tiene carro, la otra mitad de la población no tiene carro. Pero el 80% de las muertes de esos países corresponden a accidentes de tránsito. Es terrible. Entonces, vamos a ver cómo les fue. 8. Bueno, ya también estuvimos bien acá. Ah, tiene más vehículos por persona. Eso no lo podemos saber porque no nos dan el número de personas. Pilas con esto. Muy bien que nadie se haya ido ahí. Usa menos el vehículo particular. Eso no es lo importante. Lo importante es la cantidad de vehículos por la cantidad de muertes. Es más educada en materia vial. De pronto, ¿cierto? Está más expuesta a multas de tránsito. ¿Y de quién estamos hablando? De los países de ingresos altos. O sea que en los países de ingresos bajos es donde hay mucho accidente. En los de ingresos altos hay poquitos accidentes y hay mucho carro, ¿cierto? Que podemos decir que hay una mayor educación en materia vial. Digamos que la gran mayoría lo acertó. 9. A propósito del cuadro que presenta la información según la cual 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino, se puede afirmar que las figuras que acompañan el texto, entonces vamos a mirar rápidamente las figuras que acompañan el texto. Hombre, 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 color gris, color como negrito oscuro y un gris, ¿cierto? No leo más. Y quiero ver cómo nos fue en la 9, un 43%, y dice, ilustra la información presentada. Entonces, las figuras, aquí está la palabra clave, esas figuras que acompañan el texto, entonces una figura que hace ilustrar, profundizar, proporcionar información adicional o ejemplificar. Entonces, una figura, como las que vimos ahí, 3 personas masculinas versus una persona femenina, ¿profundizan la información? No, solo como que la acompañan, no más. ¿Proporciona información adicional? No, dice exactamente lo mismo, 3 de 4. ¿Ejemplifican? No, no, porque para ejemplificarse tendrían que ir a alguna parte en específica del mundo. Respuesta correcta, ilustra. Entonces, pilas, cuando ustedes les digan la figura, ¿qué hace esa figura? ¿Qué función cumple una figura? Por lo general, las figuras ilustran. ¿Listo? 10. A partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito, intención comunicativa, acuérdense, sensibilizar al espectador, incentivar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito, puede ser
incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil. No, aquí está hablando de los traumatismos generados por accidentes viales, no exactamente dice traumatismos generados por el tránsito. Listo. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Conmover, miras que aquí este verbo se parece a este. A sensibilizar, sensibilizar. Sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? La A, La A. porque es que de sobrios y despacio nunca dijeron que fuera por eso que se accidentaron. No se sabe, ¿cierto? No se sabe. Y la C dice conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes. No solo el número de accidentes, es mucho más grande, ¿cierto? Yo qué les dije a ustedes, chicos. Aquí hay una palabra clave y aquí hay otra palabra. Donde se repitan esas palabras claves, por lo general, ahí está la respuesta correcta, ¿cierto? Y dijimos que era la 11. De acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? Una protesta ecológica en contra del uso de automóviles, de vehículos automotorizados. Aquí el problema no es ambiental. B, una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. No, el problema no es cómo nos transportamos, ¿cierto? Sino los riesgos del tránsito. Una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida puede ser de un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica. Pero es que no dice asesinato. De hecho, si se habla de accidentes, técnicamente un accidente no es un asesinato. ¿Listo? Muy bien, la mayoría de ustedes se fue por la C. Entonces, pilas. Si estamos hablando de la infografía de los riesgos, ¿cierto? Pilas. Palabra clave, riesgos, seguro de vida. A mayor cantidad de riesgos que yo pueda tener, la probabilidad o digamos que la posibilidad de adquirir un seguro de vida aumentaría. Es lo lógico. Entonces, si yo me concientizo y digo, oiga, sí, graves, es muy fácil que si yo vivo en África, la posibilidad de que me atropelle, que mate un carro o cualquier actor vial, ¿cierto? En un accidente de tránsito, es muy alta, pues yo puedo comprar un seguro de vida para que mi familia por lo menos quede bien. Hasta acá, chicos, preguntas de lo que hemos visto. No se les olvide, si se repite palabra, casi que siempre la respuesta correcta está dentro de esas dos que repiten palabra. ¿Listo? Si es inferir, es suponer. Esto que vimos acá no es suponer, es sencillamente observar y afirmar. Esto sí se puede afirmar, esto no se supone, se afirma. ¿Listo? Pregunta, chicos, hasta acá. Tesis, una tesis no es un ejemplo jamás y está al principio del texto, siempre, por lo general. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Sí, profe. Ok, chicos, entonces son las 7:32, vamos hasta las 7:40 para que se tomen alguito, se despabilen un poquito, hagan pausa activa y vamos a continuar con el profe Camilo, ¿vale? Entonces, si no es más, vayan a descansar. Un gusto, gracias. Nos vemos la próxima clase. Un Sí, abrazo. profe, gracias, hasta luego. No se me vayan, quédense acá, que la clase se pone chévere ahorita con el profe Camilo. Ah, bueno, chicos, me ayudaron, porfa, ¿qué? Con la asistencia, ¿cierto? Porfa, la asistencia, chicos, porfa. Ok, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Yo estoy por acá pendiente igual. Un abrazo.